Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este hermoso día que Dios nos regala. Hoy que es 10 de julio ya del 2023. Y bueno, siempre es un gusto poder estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos, todos nuestros amigos, nuestros hermanos que siempre tienen el gusto de podernos acompañar cada mañana. Bueno, pues sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos y gracias por estar cada mañana aquí con nosotros. Así que en este inicio de semana, que bueno, gracias a Dios ya los niños están de vacaciones, ya están descansando un poquito más las mamás, ya se pueden dar el lujo de levantarse un poquito más tarde. Así que pues gracias Señor, ¿verdad? Que pueden tener estos descansos las mamás después de tanto ir y venir con los niños. Pues gracias al Señor, ¿verdad? Que ya pueden tener este descansito en casa y poder dar un nuevo amanecer, aunque siempre los lunes son algo tremendos para que uno se pueda levantar de la cama. Como que el cuerpo ya que descansa el domingo, pues como que ya le da pereza levantarse el lunes, pero bueno, gracias Señor que podemos estar aquí. Dios le bendiga, hermana Jael, buenos días, qué bueno que está aquí con nosotros, buen día. Todavía está en Monterrey o ya regresó a Chihuahua, pero gracias Señor, ¿verdad? Que puede estar aquí acompañándonos, hermana, a pesar de que anda aquí por Monterrey, usted aún así nos acompaña, así que bienvenida y gracias por estar aquí. Hermana Noemí, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros, Dios le bendiga y gracias por apoyarnos siempre, hermana, gracias por estar aquí siempre detrásito de nosotros apoyándonos en todo lo que hacemos, así que gracias Señor por su vida y gracias hermana Noemí. Dios te bendiga, Fran, buen día, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros y es un día donde se empieza el trabajo, pero bueno, dicen, ¿verdad? Con buena actitud siempre. Así que gracias, Señor, por ello. Que tengas un buen día, Fran. Prima, Dios te bendiga. Feliz y bendecido día también para ti, dice, y para todos los que tienen la oportunidad de conectarse. Así que Dios te bendiga, prima, y gracias por estar siempre también apoyándonos y estar aquí escuchando la palabra de nuestro Dios. Fuerte abrazo, prima. Dice, aquí estaré un buen rato. Ay, qué padre, hermana. Qué padre, a ver si me doy la oportunidad de conocerle en persona, porque a veces pues andamos y venir, pero esperemos en Dios si me pueda dar un tiempecito. Ya la vi ahí en Facebook que fue a conocer a una de las hermanas que participan ahí en La Roca, así que ojalá Dios me dé la oportunidad también de conocerle, hermana. Dios le bendiga. Manita, Dios te bendiga. I love you. Dios te bendiga, manita. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, siempre bien madrugadora, manita. A ver si me pasas tu energía, porque yo nomás porque tengo que transmitir, pero si no, le pienso para despegarme de la cama. Pero qué bueno que estás aquí con nosotros, manita. Dios te bendiga. Y gracias por ayudarme a compartir y gracias por estar siempre aquí con nosotros. Ahora que hablo de compartir, déjeme comparto antes de que se me pase, porque a veces me olvido y se me olvida compartir, así que gracias Señor, que como quiera, le doy gracias Señor, hermanos, porque ayer pues pudimos estar gozándonos y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por estos 31 años que Dios nos ha permitido estar ahí en la iglesia del Buen Pastor. Gracias Señor, ¿verdad? Porque nos predicaban algo muy bonito. Se dice fácil, pero 31 años, hermanos, está tremendo. Pero gracias Señor, ¿verdad? Que su gracia nos ha sostenido y que podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así que gracias Señor, hermanos, por nuestros hermanos que están siempre allí apoyándonos y están siempre allí, como dicen, ¿verdad? Al pie del cañón. Así que, pues gracias Señor por cada uno de nuestros hermanos del Buen Pastor que siempre están ahí apoyándonos en cada momento y pues que ayer pudimos estar ahí conviviendo unos momentos y dándole gracias al Señor por estos 31 años que nos permite estar ahí todavía predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que aún en pandemia, pues Dios nos dio la oportunidad de poder, ay, este airecito, de poder, pues no decir cerrar, porque en realidad pues nunca la cerramos en el sentido de que todavía íbamos y transmitíamos en vivo, entonces, pero
Pues gracias, Señor, ¿verdad? Que en malos tiempos y en buenos tiempos siempre nos ha permitido predicar la palabra de nuestro Dios. Y fue de ahí, fíjese bien, de la pandemia, fue de ahí donde surgió los en vivo. De ahí de la pandemia empezó esto de los en vivo. Y bueno, hasta el día de hoy, gracias, Señor, ya, ¿cuántos tenemos ya? 4 años desde el 19 que estamos en vivo, así que pues haciendo los live, así que gracias, Señor, por ello que nos permite estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidos. Y mire que estamos hablando de un tema muy importante, un tema del Evangelio de según San Juan, que ya vimos su introducción, vimos cómo es el Evangelio del amor y cómo preparándonos para poder entender un Evangelio que se dice que es muy sencillo, pero que a la par es muy profundo, muy sencillo, pero muy profundo. Así que Dios nos ayude a poder entender y poder llevar a cabo este estudio que nos vamos a ir el recorrido de el apóstol amado. Él nos va a hablar de ese verbo encarnado, de ese Dios que vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, que como le digo, nosotros pues lo explicamos así facilito, ¿verdad? Sí, Dios vino y se encarnó y se hizo hombre y listo. Pero bueno, todo tiene una explicación. Entonces, pero pues nosotros, ¿verdad? Que no nos metemos mucho en eso, pues nomás lo explicamos lo más sencillito que se pueda. Por eso se dice, pues es un evangelio muy sencillo, es el evangelio que más almas ha alcanzado, es el evangelio en el cual nos narra de ese Dios encarnado, es el evangelio el cual, fíjese, no nos habla de que nació en Belén, sino que nos dice que vino de Dios y que está entre nosotros. Entonces, es muy diferente a los sinópticos de los 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas. Muy diferente el evangelio de Juan. También dijimos que en los evangelios, no recuerdo cuántas veces viene la palabra fe, pero en el evangelio de Juan viene creer, y viene 60 veces la palabra judío en el evangelio de San Juan. Entonces, aunque decimos San Juan, pero es Juan, ¿verdad? Nomás que cuando, obvio que un católico fue el que nos tradujo la Biblia, y le pusieron San Juan, pero es Juan, porque entonces diríamos Santo Juan, ¿verdad? No, es Juan. Entonces, pues gracias, Señor, que nos va a permitir poder introducirnos en este evangelio y poder llevar ese recorrido, el cual el apóstol Juan nos dejó escrito, que también hubo diferencias para decir si lo había escrito Juan o no lo había escrito Juan, pero llegaron a la conclusión de que lo escribió Juan, que dice que se escribió tal vez después del Apocalipsis, que ya tenían los 3 escritos de los primeros 3 evangelios, y bueno, la iglesia le pidió a Juan que le escribiera su propio evangelio. Entonces, por eso se dice que se escribió después del Apocalipsis, en el año 100 de nuestra era, fue donde se escribió el evangelio de Juan. Así que, pues gracias, Señor, por estos grandes hombres que tuvieron ese tiempo, o que Dios los sacó aparte, ¿verdad? Para que pudieran escribir estos evangelios y nos pudieran narrar lo que realmente fue andando nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo. Así que gracias, Señor, por ello. Dios le bendiga, hermana Marisol. Un fuerte abrazo hasta Sonora y gracias por acompañarnos cada mañana, hermana. Le amamos mucho, aunque no le conocemos en persona, pero le amamos mucho porque es parte de la familia de nuestro Dios. Y gracias por acompañarnos cada mañana. Allá le mandamos un fuerte abrazo hasta Sonora. Así que Dios le bendiga. Jonathan, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Me da siempre mucho gusto verte porque pues eres el bebé, como decíamos ayer ahí en la iglesia, ¿verdad? Eres el más reciente miembro de ahí de nuestra iglesia. Y bueno, siempre me da mucho gusto verte aquí porque sé que estás aprendiendo y que Dios quiera y todo lo que se te hable quede grabado en tu mente y en tu corazón. Así que Dios te bendiga, Jonathan. Nena, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida. Dios te bendiga. Y aquí está nuestro hermano Reinaldo de allá de El Salvador. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones en este día lunes de inicio de semana. Dios le bendiga, dice desde El Salvador, Lourdes Colón Libertad. Gracias, hermano. Gracias por ponernos desde donde nos saludan, porque a veces a mí se me olvida
así que se me olvida de dónde son, pero gracias hermano, gracias por ponernos de dónde es usted, y bueno, un fuerte abrazo también hasta El Salvador, y gracias por, le amamos igualmente porque es parte de la familia de nuestro Dios, así que gracias por acompañarnos cada mañana. Ya también le amo mucho, es el hermano Marisol. Igualmente, hermana, se le ama, Dios le bendiga. Y bueno, antes de entrar al tema, que ya vamos a entrar al capítulo 1, bueno, ya entramos un poquito al versículo 1 del capítulo 1 del apóstol Juan. Vamos a hacerle la pregunta para que se despierte tantito, para que se despabile, decimos, ¿verdad? Para que agarre su Biblia o agarre su celular. Le voy a decir una de aquí que no tiene varias opciones, tiene una sola opción. Le voy a dar una que está, se la voy a dar porque es muy fácil, muy fácil, así que por eso se la voy a dar, pero no tiene opciones, nomás tiene una, usted me va a dar la respuesta. Si veo que batallan, no se preocupe, le daré la cita para que participe y nos ayude a contestar. Lo importante es estar interactivos, estar para poder aprender lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Así que la palabra de Dios nos va a enseñar el día de hoy. Así que ahí va la primera pregunta que dice así, fíjese bien, dice, ¿de quién habló Dios diciendo que era varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿De quién habló Dios diciendo que era varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿A quién se refirió Dios cuando dijo estas palabras? Vamos, usted sabe de a quién Dios habló diciendo esas palabras. Así que, mire, si ahí está, ándale, vaya Claudia, les ganaste a todos. Dios te bendiga. Qué bueno que estás bien activa. Eso es bueno, que estés bien activa. Así que ahí está también nuestra hermana Noemí. Qué bueno, nuestra hermana Marisol, qué bueno que están bien activos. Así me gusta que estén, así como que preparen, listos, fuego. Así que qué bonito, qué bueno que pudieron contestar inmediatamente, eso es bueno. Así que sí que se despertaron, así que gloria a Dios por ello, que están bien despiertos. Así que, bueno, vamos a comenzar, hermanos, aquí en el capítulo 1 que habíamos visto de San Juan, que en primer lugar, acuérdense, el prólogo del Evangelio que se encuentra en 18. Ahí está el prólogo de este capítulo. Y en segundo lugar, la introducción del Evangelio, usted la puede encontrar allí del 19 al 51. Ahí está. Es que estábamos batallando con el internet, pero ya está. Es que ¿sabe qué? Es que le llegan ahí mensajes. Ya me he fijado que cuando me mandan algún mensaje, se interrumpe el internet en ese celular, porque como están en todos aquí, estamos vinculados en todos los celulares, entonces entro en todos los celulares y me tumba el internet de ahí. Pero bueno, ya estamos aquí. Así que estábamos viendo que, en primer lugar, el prólogo del Evangelio que se encuentra en el contenido de los Evangelios del 1 al 18. Y que del 19 al 51 encontramos la introducción o el tema central de este capítulo, que es del 19 al 51, o sea, el verbo que es el logo, que viene siendo el verbo o la palabra. Del 19 al 51, usted puede encontrar el logos, que viene siendo el verbo de la palabra. Así que ya leímos ahí en el versículo 1 que nos habla, en el principio era el verbo, y el verbo, acuérdense que decíamos, era Dios. Así que este principio que nos habla aquí el Evangelio de Juan, este principio viene quedando en el pasado. ¿Por qué en el pasado? Porque también ahí en Génesis 1:1 dice en el principio. Y luego aquí nos dice que en el principio era. Cuando habla de la palabra era, quiere decir que este principio queda en el pasado y mucho más allá, pasado de también de Génesis 1:1, porque dice era, o sea, ya existía, ya estaba. Era la palabra, ya estaba. Entonces, por eso Jesús es llamado la palabra, el verbo o el logos. Eso es lo que se le da a nuestro Señor Jesucristo por nombres, la palabra, el verbo o logos. Entonces, vimos, ¿verdad? De ahí de la filosofía de griega, de dónde viene y el por qué es explicado esto de que Él es Jehová, porque era un nombre que no se podía pronunciar, que de hecho hasta el día de hoy los judíos no pronuncian esa palabra, así que hicieron allí una abreviatura
para que nosotros pudiéramos decir Yahvé, ¿verdad? Para que pudiéramos decir Yahvé, porque en realidad no hay una palabra que pueda definir a nuestro gran Dios. Él es eternidad. Así que por eso se puso en el principio, era el verbo, era el principio que se encontraba, como ya lo comentamos allá en Génesis 1:1. Después de todo tenemos un Dios de la eternidad. Así que no hay un nombre específico porque Él es eternidad. Así que la palabra aquí usada no es, sino era. En el principio era el verbo. Y el griego, esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo. Y denota una acción continua. Significa que el verbo estaba en el principio. ¿Y en qué principio? Pues tan lejos como pueda. Allá, más atrás todavía de la creación, más allá, todavía más allá atrás. ¿Por qué? Porque queda en el pasado. Cuando se dice el principio era, es que ya existía, ya estaba. Así que cuántos años, billones de años, no sabemos, pero la tierra ya estaba. Estaba desordenada y vacía, pero ya estaba. El verbo ya era, desde billones, yo creo billones atrás, ya era. No hay una fecha que se pueda decir de cuándo y dónde estaba, pero ya existía. Así que alguien podría decir, bueno, tuvo que haber un principio en algún momento. Lo cierto es que donde quiera que señalemos un principio, Él ya estaba ahí para reunirse con nosotros. Así que este principio es nada más que Jesús vino a reunirse con nosotros, pero Él ya era. Así que, por tanto, aquí tenemos un principio, que en realidad no es un principio, válgame el trabalenguas. Es un principio, pero no es un principio porque ya era. Ya estaba, ya quedó en el pasado. Así que el principio al cual no nos es posible, dice, ni siquiera comenzar a regresar, ni formarnos una idea de ello, es el principio, era el verbo. En el griego original son solamente 5 palabras y no hay ni un solo hombre en toda la tierra que pueda ponerle fecha ni comprender o sondear la profundidad de esta frase. Así que con esta primera declaración tan tremenda, hermanos, comienza nuestro estudio fíjese bien, nuestro estudio en la infinidad del tiempo y del espacio. Así que porque no hay otra manera de poderlo calificar ni poner una fecha. Así que aquí vamos a comenzar, fíjese, con esta tremenda declaración de nuestro estudio, que es en la infinidad del tiempo y del espacio. Así que ahora la segunda declaración, ya lo habíamos dicho que la primera era. Ahora la segunda dice es esta. Y el verbo era con Dios. El verbo era y el verbo era con Dios. Esta expresión aclara que Jesús estaba separado y distinto a Dios Padre, o sea, era con Dios. Y entonces nos está dando a entender que es separado, que es diferente al Padre. Nuestro Señor Jesucristo es diferente al Padre. Entonces, por eso dice, el verbo era con Dios. Dice, esta expresión aclara que Jesús estaba separado, eres distinto a Dios. No podemos identificarle como Dios Padre porque Él está con Dios. Así nos está diciendo el versículo, Él está con Dios. Pero alguien dirá que si Él está con Dios, entonces Él no es Dios. Entonces dice, si Jesús está con Dios, entonces Él no es Dios, como se dice. Pero bueno, la tercera aclaración que nos da el mismo versículo nos lo aclara y nos dice así, y el verbo era Dios. O sea, en el principio era el verbo y el verbo estaba, o sea que estaba separado de Dios, estaba con Dios, que Él no era Dios, o sea, luego lo dicen, entonces Él no era Dios, pero el mismo versículo nos dice, y el verbo era Dios, o sea que qué bonito que nos lo explicó bien el apóstol Juan, porque acuérdese que en el tiempo que el apóstol Juan escribió esto, es porque se andaba diciendo que nuestro Señor Jesucristo era Dios y que nunca había sido humano, sino que los apóstoles se imaginaron verlo o se imaginaron andar con Él como en una visión, pero que en realidad Él no había venido en carne. Entonces por eso aquí el apóstol Juan empieza a decir cómo era y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, separado, y luego dice, entonces no era Dios, ¿no? Y luego el mismo versículo dice, y el verbo era Dios, o sea, no lo aclara, el verbo era Dios. Así que esta es una aclaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios.
El hecho es que el griego aún más específico que esto, porque en el idioma griego, fíjese bien, la palabra importante se coloca al principio de la oración. Cuando usted va a escribir algo en griego, lo importante, lo que es importante, usted lo escribe en el principio de la oración. Así que la primera, el griego, pues entonces en esta frase sería, Dios era el verbo. Así usted lo podría decir en griego, Dios era el verbo. Pero a nosotros, pues bueno, nos lo explicaron un poquito mejor para que lo pudiéramos entender. Pero si usted lo va a escribir en griego, ese versículo, lo primero que se pone, el verbo era el Dios. El verbo, el Dios era el verbo. Así que eso es fantástico, mis hermanos. Eso es tan bonito saber que Dios está con nosotros. Bonito día, hermana Marta. Dios le bendiga. Bendecido día para todos. Igualmente para usted, mi hermana. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenida y gracias por acompañarnos. También está aquí nuestro hermano Rubén Chávez. Bienvenido. Gracias por acompañarnos cada mañana. Así que gracias por estar aquí con nosotros y acompañándonos. Y bueno, aquí el maestro Fran Silva nos dice, era con Dios significa cara a cara. Bueno, aquí la frase griega nos está diciendo que dice, lo más importante es, Dios era el verbo. O sea que no es que estaban separados, sino que era con Dios y el mismo versículo nos dice, el verbo era Dios. Así que los pone juntos. El verbo era Dios. Entonces, pues gracias, Señor, hermanos, que el mismo versículo nos da la respuesta. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que nos lo aclara quién era. No son diferentes, no están separados. Era Dios, los dos en uno. De hecho, Jesús dijo, ¿verdad? Mi Padre y yo uno somos. Yo en el Padre y el Padre en mí. Entonces, el que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, pues gracias, Señor, ¿verdad? Que dice era, o sea, está ahí, somos uno, los dos en uno, no están distintos, no están separados, son uno. Entonces, pues gracias, Señor, que el mismo versículo nos lo dice, ¿verdad? Y como le estoy comentando, si lo tendríamos que escribir en griego, bueno, usted lo escribiría y pondría así, Dios era el verbo, porque en el griego eso es lo que se pone más importante, así que no se puede expresar un énfasis mayor que este. Así que no podemos negar. ¿Usted cree que puede negar la deidad de Cristo? No puede, hermanos, no puede, porque haga de cuenta que vino, Dios vino, o Jesús vino con Dios, vino, ¿verdad? Pero no usó su divinidad para estar aquí entre nosotros, sino que mismo el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, despojándose de sí mismo, vino y se hizo siervo y estuvo entre nosotros. Entonces vino y se hizo siervo, o sea, no usó de su divinidad, sino que se hizo carne para poder dar el precio, pagar el precio por usted y por mí. Así que esto no es, dice aquí, dice, ¿cree usted que pueda negar la deidad de Cristo? Esto no es posible. Las primeras 3 declaraciones en el Evangelio según San Juan lo reúne todo. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, o sea, haga de cuenta que estaban separados, pero y luego el mismo versículo nos dice, no están separados, no los puede separar porque el verbo era Dios. Entonces, si usted lo va a escribir, entonces se pone, el verbo era Dios en el principio. Así que lo podríamos poner así. Así que esta verdad, que hay algunas sectas que tratan de negar la deidad de Jesucristo, pero para tratar de afirmar tal cosa, han tenido que recurrir, dice, a una estratagema realmente engañosa que consiste en publicar su propia y supuesta traducción en la Biblia, en la que presentan su propio punto de vista en lugar de lo que dice el griego original en este pasaje, hermanos. Entonces, hay muchos que la empiezan a traducir y dicen, no, es que es así, que mismo Juan se va a encargar de aclararlo, si Dios así lo permite. Vamos a entrar a primera, segunda y tercera de Juan. Entonces ahí el mismo Juan también lo sigue aclarando estas verdades, las sigue diciendo. ¿Por qué? Porque, oiga, ya de que se ponen a que esta es la traducción y esto es así, y se pusieron a traducir supuestamente la palabra, y decían que Jesucristo no había venido en carne, que por eso el apóstol Juan dice, todo aquel que diga que no ha venido en carne no es de él.
Entonces, porque estaba eso, hermanos, en aquel tiempo, ¿para qué? Acuérdense que era la persecución y no querían aceptar a Jesucristo como el Mesías. Así que pues querían quitarle eso de decir que no había venido en carne, sino que era Dios y que se lo habían figurado, porque Dios es espíritu. Entonces que se habían figurado que lo habían visto, pero en realidad Jesucristo vino, dice, y el verbo era Dios, o sea, vino y se hizo carne, el logos, la palabra, el verbo. Entonces, pues Él habitó entre nosotros y es lo que nos va a seguir diciendo aquí el apóstol Juan aquí en su evangelio. Dios le bendiga, hermana Hermila Pérez, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos, saludos y bendiciones allá hasta el Perú, hermana, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos cada mañana que usted está aquí con nosotros, así que Dios le bendiga y bueno, la pregunta que hicimos y qué bueno que ya la estuvieron contestando, la pregunta era así: ¿de quién habló Dios diciendo que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿De quién habló Dios? Que era un varón, dice, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice aquí nuestra hermana Hermila: buenos días, pastora, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendiciones para todos de este hermoso grupo. Gracias, hermana. Gracias y gracias por sus bendiciones a todos los que están aquí conectados con nosotros en este hermoso lunes, inicio de semana. Así que, bueno, la respuesta correcta ahí está, así como la pusieron, es Job. Hablaba de Job y usted lo puede encontrar ahí en Job 1, versículo 8. Ahí usted puede encontrar estas palabras de nuestro Dios. Y ahora dice aquí: ¿quién enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí está la pregunta. ¿Quién enseña? En la Biblia, obvio, ¿verdad? ¿Quién enseña en la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién lo enseña? Usted lo sabe, usted lo conoce, porque, es un texto bien conocido, dice, muy conocido, que ya le iba a decir quién, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién dice esas palabras? ¿Quién enseñó eso? Así que vamos, usted sabe, usted lo sabe. Así que vamos a continuar y ahí está la pregunta. ¿Quién enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Así que acuérdese, le acabo de decir el texto. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que se vale corregir porque a lo mejor no hice bien la pregunta, pero ahí está. ¿Quién enseña en la Biblia? Vamos, nuestro Señor Jesucristo no enseñó que éramos templo. Él dice que es la esposa, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Dice bien, seguimos aquí con el comentario, hermanos. En los versículos del 1 y 2 dice lo siguiente: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjese bien. Este era en el principio con Dios. ¿De quién estaba hablando? Bueno, dice, el verbo era con Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Nuestro Señor Jesucristo. Y si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues ¿quién era? Está tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Pues dice, aunque sea un evangelio muy sencillo, está muy profundo porque los versículos 2 y 3 nos lo están diciendo así. ¿Quién? Dice, era en el principio con Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, el verbo, el logos, la palabra. Él ya existía, hermanos, Él ya existía, ya estaba desde la eternidad, Él ya estaba. Era el secreto, ¿verdad? Era un secreto que después se reveló a nosotros y vino y vivió y moró, vivió entre nosotros, habitó entre nosotros. Entonces, fíjese bien lo que está diciendo aquí. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que no es cierto que esta es una afirmación clarita de quién estamos hablando. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es el creador? Jesucristo. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya existía, hermanos. Necesitaba un nombre.
necesitaba revelarse a nosotros con un nombre, hermanos. Su nombre es Jesús. De hecho, el apóstol Juan en su evangelio habla de Jesús, 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 Jesús. Él usa mucho el nombre de Jesús. Acuérdese que Mateo habla del Mesías, el Mesías prometido. Marcos dice el siervo, el que vino a servirnos. Lucas dice el Hijo del Hombre. Pero Juan usa el nombre de Jesús. Este era el Hijo de Dios, Jesús. Entonces, él usa mucho el nombre porque necesitábamos un nombre para darse a conocer a nosotros. Vino y se hizo hombre y bueno, su nombre es Jesús y Juan es el que mucho pronuncia este nombre, Jesús. Entonces, si nos está diciendo, este era en el principio, bueno, dice, y él fue quien creó todas las cosas. Bueno, está hablando de Dios, de Dios que fue lo único que hizo, despojarse, o sea, hacer su divinidad, aunque vino con su divinidad, pero no la usó, ¿verdad? No la usó para pagar por nosotros esa gran deuda, si no, no hubiera valido lo que él pagó por nosotros. Tuvo que sufrir como hombre, como ser humano. Entonces, pues gloria a Dios, hermanos, por su bendita palabra que se explica sola se explica, solamente es cuestión de ponerle atención y de tratar de entender lo que el apóstol Juan nos está dando a conocer en su evangelio. Así que así dice, en el principio era con Dios y nuestro Señor Jesucristo dice, Él es el creador de todas las cosas. Así que nada llegó a existir sin Él. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Así dice también allá en Efesios, ¿verdad? Por Él y para Él. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Jesús, que viene siendo Dios, que se vino a revelar a nosotros como hombre y su nombre es Jesús. Así que nada llegó a existir sin Él. Así que el versículo 4 nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, Él es la vida. De hecho, se dice, ¿verdad? Y lo han pasado mucho en TikTok y así en videos muy, como de esos cortitos, donde dicen, usted se ha dado cuenta que cuando usted respira, la palabra que cuando quisieron, ¿cómo le pondremos para referirnos a Dios? ¿Qué palabra podemos decir para referirnos a Dios? Porque no había una palabra, ¿ves? Y-H-W-H, o sea, ahí yo no puedo pronunciar nada. Pero bueno, le pusieron Yahvé, porque nosotros pudiéramos tener un nombre, Yahvé. Pero dicen que cada vez que respiramos, fíjese, que cuando nos lo escuchan aquí, ¿verdad? Con estos que escuchan aquí el corazón, cada respirada decimos, Yahvé. Dicen que eso es nuestra respiración, que eso es lo que se dice, que por eso Él es la vida, Él es el soplo, Él es el aliento, Él es el que nos da la vida. Por eso cuando Dios creó al hombre, dice que sopló en su nariz y dio aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviente. Dice que eso es lo que nosotros decimos cada vez que respiramos. Estamos declarando que Dios es quien nos da la vida. Así que qué bonito, hermanos, es algo maravilloso, es algo hermoso lo que Dios ha hecho con el ser humano y somos una creación perfecta por Él. Entonces, Él es la vida, Él es el soplo de vida, el Espíritu de Dios entró en nosotros, desde allá de Adán y Eva entró en nosotros. Por eso dice que el primer Adán fue mortal, y era inmortal, cuando se creó, después se hizo mortal cuando pecó, pero al principio Él dio la vida. Así que qué bonito porque dice, en Él estaba la vida, o sea, en nuestro Señor Jesucristo dice, y la vida era la luz de los hombres. Antes de crear la luna y el sol y las estrellas, ya había una luz allí, ya estaba una luz, porque si usted mira, dice, sea la luz, y fue la luz, y desaparecieron las tinieblas. Entonces, pero fue antes, porque hasta el cuarto día fue cuando se creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces es algo majestuoso, hermanos, de poder entender que nuestro Señor Jesucristo ya existía desde, no podemos decir una fecha desde cuándo existía, porque dice que no tiene principio y no tiene fin, así que no podemos decir, en tal fecha fue el principio, billones atrás fue el principio, no podemos decir cuándo fue, pero Él ya era. Entonces estamos hablando de la eternidad. Entonces aquí y dice, ahora esto no significa simplemente
que él estaba vivo, porque dice, ¿verdad? En él estaba como si fuera un pasado. No está diciendo que él estaba vivo, aunque claro es que eso es verdad. Había vida en él, pero el hecho es que los hombres necesitan de vida. Vivimos en un universo en el que prevalece la oscuridad espiritual. O sea, necesitaba vida, necesitaba venir a vivir, a habitar entre nosotros. Entonces, es algo increíble, hermanos, esto que nos está aclarando o nos está enseñando el apóstol Juan. Dice, los seres humanos se encuentran en rebelión contra Dios y el pecado les dice, enceguece con respecto a Dios. Así que nos dice ahí en Efesios 2:1, están muertos en delitos y pecados, según lo dice allí en Efesios 2:1. Y fíjese bien, y permítanos citar esta cita aquí que dice aquí el apóstol Pablo, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese bien, fíjese bien. Adán cuando fue creado Adán, pues no tenía vida. Dios sopla en la nariz de Adán y él recibe la vida, recibe vida, viene a ser un ser viviente. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hay tiniebla en nuestras vidas, no hay luz, no vemos con claridad, no vemos la realidad. Entonces, estamos muertos, estamos en oscuridad, pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, viene la luz a nosotros y nos da vida, porque si algo hace la luz es que da vida. Usted ponga una plantita en el sol y le da vida, ponga una plantita dentro de la casa y se le muere, cuando no es de sombra, ¿verdad? Se le muere, porque necesita la luz para estar viva, para mantenerse viva, para crecer. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, viene la luz, dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque viene la luz y nos hace ver que nosotros somos pecadores, que lo necesitamos a Él, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Él viene y nos da vida. Nos da vida. ¿Cuándo? Cuando Él viene, cuando le aceptamos en nuestro corazón, cuando Él viene y habita en nosotros. Así que eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Así que lo que los hombres necesitan aún hoy en día es la vida, mis amados, porque están muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que necesitan es la vida, necesitan a Jesucristo, dice, porque en Él estaba la vida. Porque estaba, Él era eterno, pero tenía que venir como hombre, necesitaba la vida para venir a vivir y habitar entre nosotros. En Él pues estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la vida que Él da, que es el único que puede encender la luz del corazón del individuo. Jesús es la luz, así nos lo declara también el apóstol Juan aquí en su evangelio. Jesús es la luz y la vida era la luz de los hombres. Ahora Jesús es contrastado, fíjese bien, con Juan el Bautista. Nos explicó primero quién era. ¿Por qué? Porque decían que tal vez Juan el Bautista era el Mesías. Decía, ¿eres tú el Mesías o vamos a esperar a otro? Y entonces Juan tenía que aclarar quién era Jesús y quién era Juan el Bautista. Así que nos dice cómo fue un principio que en realidad quedó en pasado, pero que está hablando de quién iba a venir a habitar entre nosotros. Entonces, y habitar en nosotros, que es lo más bonito, habitar en nosotros. Primero habitó allá, cuando Él tuvo vida, cuando Él estuvo aquí, que murió como ser humano, porque es necesario que todo hombre viva, ¿verdad? Y muera. Entonces, Él murió, pero no se quedó ahí, dijo el apóstol Pablo, no se quedó ahí, porque si Él no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. Murió como ser humano, murió por nuestros pecados, porque eso era la paga del pecado, la muerte. Nosotros no merecíamos la muerte, pero Él vino y murió. O sea, para poder pagar nuestra deuda, para poder pagar nuestra deuda. Él vino y se hizo humano y murió como humano, pero resucitó en un cuerpo glorificado. Voy al Padre, no me tardo, voy al Padre y vengo. Entonces le dijo a aquella mujer, vea, no me toques, voy al Padre y vengo. Entonces, qué bonito es, hermanos,
que ahora está en nosotros, vive en nosotros. Él nos da vida, lo que ahora vivimos y lo que ahora somos es gracias a Él que vive en nosotros, nos enseña cómo ser hijos de Dios, nos enseña a vivir en santidad, nos enseña a vivir apartados para Él. Es algo maravilloso lo que Él hace en cada una etapa de Él, ¿verdad? Son 3 en 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero los 3 son 1, así que gloria a Dios por ello. Y bueno, ¿hubo respuestas o no hubo respuestas? Vamos a ver. Dios le bendiga, hermana Angelina. Dios le bendiga, qué bueno que está con nosotros. Saludos para todos. Gracias por acompañarnos, mi amada, en este hermoso día. Dice aquí, bueno, aquí ya contestó nuestra hermana Jael, nuestra hermana Marisol, nuestra hermana Noemí, Claudia, nuestra hermana Noemí, Ludi, nuestra hermana Hermila y Devani y Hermila y Claudia. Bueno, ellos están afirmando. Fíjese bien, dice, tal vez no hice bien la pregunta, dice, ¿quién enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Jesús no dijo que nuestro cuerpo era templo del Espíritu Santo, Jesús dijo este templo, o sea, hablando de Él, este templo lo derribaré y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron, no, tenemos 40, o sea, tardaron nuestros padres 40 años para edificar este templo y tú dices que en 3 días lo vas a edificar, pero Él estaba hablando de su muerte. Jesucristo estaba hablando de su muerte. Entonces, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, de tanto que estamos hablando, el apóstol Pablo dijo, por eso les decía, primera de Corintios, primera de Corintios sí, mire, primera de Corintios 6:16. Bueno, aquí dice 6:19. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se encuentra en primera de Corintios 16:19. Quien lo enseña es el apóstol Pablo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló del templo, estaba hablando de su muerte. Dice, lo derribarán y en 3 días lo levantaré, pero estaba hablando de su muerte. Pero el apóstol Pablo enseña que nosotros somos templo. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo que ese templo iba a desaparecer y que ya el templo de piedra, vaya, dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces estaba hablando del templo material, y que ahora él iba a ser un nuevo templo, vamos a suponer, dice, él tenía que morir, ¿para qué? Para hacer ese templo que ahora somos nosotros, para habitar en nosotros. Así que fue el apóstol Pablo quien enseñó que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios le bendiga, don Conrado, qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga, bienvenido. Dice, Dios le bendiga a todos los que están conectados. Gracias, Dios le bendiga y bienvenido, qué bueno que está aquí con nosotros. Ahora bien, les voy a dar una preguntita de aquí para que se relaje poquito porque se les estaba poniendo algo difícil, pero aquí va una pregunta de aquí, ahora sí con opciones. Dice, ya lo habíamos visto ¿verdad? Me dicen si ya había hecho esta pregunta, porque no la recuerdo, pero me dice si ya había hecho esta pregunta. Dice, ¿a cuál tribu se le dio la responsabilidad de cuidar el templo y guiar al pueblo en la adoración a Dios? ¿A cuál tribu, óigalo bien, se le dio la responsabilidad de cuidar el templo y guiar al pueblo en la adoración a Dios? Inciso A, Manasés. Inciso B, Leví. Inciso C, Judá. Dígame si ya habíamos hecho esta pregunta y si no, pues ahí está. ¿A cuál tribu se le dio la responsabilidad de cuidar el templo y guiar al pueblo en la adoración a Dios? Inciso A, Manasés. Inciso B, Leví. Inciso C, Judá. Ahí usted me va a dar la respuesta. Ahí están ya las respuestas, así es. Bueno, continuamos aquí, hermanos. Espero que no se esté confundiendo con esta explicación del Evangelio de Juan. Esperamos y no se esté confundiendo, sino que realmente estemos entendiendo lo que nos quería dar a entender o nos quiere dar a entender el apóstol Juan.
porque aún seguimos leyendo su escrito, su evangelio. Así que dice aquí, Jesús, dice aquí los versículos 6 y 7 de Juan 1. Acuérdese que vamos a ver que decían que ahora es contrastado con Juan el Bautista. Y leemos así, versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Así dicen los versículos. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, porque siempre tiene que haber un testigo. O sea, ¿quién da referencias de ti? ¿Quién atestigua que tú eres? Bueno, aquí está diciendo Juan el Bautista, y también dice Juan, y yo también, el que escribe estas palabras son verdaderas, yo lo testifico, porque también el apóstol Juan, tienen que haber dos testigos para que sea aprobado algo. Entonces, ¿se acuerda que siempre piden dos testigos? Traiga dos testigos que digan que usted vive en tal calle y que usted es vecino y que le conocen. Traiga dos testigos. Bueno, aquí está Juan el Bautista y Juan el apóstol, que dan testimonio de que él era la luz. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María. Ellos dan testimonio que él era la luz, que él era lo que Dios prometió. Así que dice aquí versículos, Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Él no era la luz, simplemente dio testimonio de ella. Así que dice los versículos 8 y 9. Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice, venía a este mundo. Óigalo bien, él no era la luz. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él es la luz en nosotros. Tenemos aquí una declaración tremenda, porque la luz viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay luz, dice el Salmo 105, ¿verdad? 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que Él es la luz y Él era la luz. Así que tenemos aquí esta declaración, porque la luz viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay luz. Así que fíjese bien, cuando los hombres vienen a la palabra de Dios, entonces están expuestos a la luz. El apóstol Juan, en su primera carta, acuérdese, primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Mas si andamos en luz. Pero aquí dice, pero si andamos en luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál luz? La luz de la palabra de Dios. Esta luz alumbrará a todo hombre que viene a este mundo. Óigalo bien, fíjese bien cómo está aquí. Dice, Él no era la luz, sino un testigo de la luz, hablando de Juan el Bautista. La luz verdadera que alumbra a todo, viene de la palabra de Dios. Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin la palabra no hay luz. Si yo no hubiera leído, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si yo no hubiera leído en la ley, no codiciarás, yo no sabría que estuviera en pecado. Pero cuando vine y leí, entonces supe que yo estaba en pecado y que necesitaba perdón. Igualmente aquí, hermanos, todo ser viviente que nazca aquí en la tierra va a conocer la palabra de Dios. Nadie Dios va a permitir que se vaya sin que se le hable la palabra de Dios. Nadie, hermanos. De hecho, fíjese bien, estas redes sociales, eso es lo que están haciendo. Estas redes sociales están haciendo que todos tengan acceso a la palabra de Dios, que todos tengan acceso a testificar y a escuchar el evangelio, a escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios de que las autoridades están haciendo que hasta el internet llegue hasta donde no puede entrar el ser humano, que entre el internet. ¿Para qué? Y qué bueno, porque será una oportunidad de que
les va a decir Dios, ahí estaba la palabra, ahí te lo publicaban en sus muros, ahí te lo publicaban en tus redes. Si no viste, si no quisiste escuchar, fuiste tú que no quisiste, pero estaba expuesto, es al público. Estas páginas son al público, al que quiera escuchar, al que quiera oír, al que quiera venir, al que quiera conocer. Ahí están en las redes sociales para que escuche. Entonces, pienso que nadie se va a ir de aquí sin haber escuchado el evangelio, sin haber escuchado la salvación en Jesucristo, porque todos de alguna manera tenemos acceso a ello. Entonces, dice, todo el que nazca, ¿quién era la luz? La palabra de Dios, todos vamos a... Y mire, por la palabra de Dios, yo recuerdo que cuando mi mamá empezó a escribir... Gracias, hermana Angelina, gracias por ayudarnos a compartir. Dios le bendiga, gracias. Entonces, nadie va a decir que no, vamos a poner aquí, vamos a tomar ejemplo a nuestra hermana Angelina, su familia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, lo que ella tenga, nadie va a decir que ellos no sabían, porque una, nuestra hermana le testifica, y dos, publica en su muro, para el que quiera escuchar la palabra de Dios, para el que quiera venir al evangelio. Entonces, somos la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en nosotros. Está en nosotros. Y esa era la luz que vino al hombre. ¿Cuál? La palabra de Dios, que ahora la tenemos. Bendito aquel, ¿verdad, hombre? Que nos tradujeron la Biblia a nuestro Valera, ¿verdad? Reina Valera, y muchos hombres que le ayudaron a traducir la Reina Valera para que usted y yo pudiéramos entenderla. Y ya la Biblia está en los dialectos también, para que no digan, pues es que nomás estaba en el castellano y yo no lo entendía. No, la Biblia ya está en inglés, ya está en otomí, ya está en todos los dialectos, para que haya luz. Decía mi mamá, no, yo no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque aquí dice, cuando mi mamá fue salva, ¿verdad?, que empezó a leer la Biblia, estaba con mi papá, ¿verdad?, sentada, mi papá todavía no era cristiano, y ella leía la Biblia y decía, mira lo que dice aquí, ¿qué? Mira. No, ya no lo voy a... ¿Y a poco nomás porque dice así? Ahí ya no lo vas a hacer. Claro, ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer, dice, porque ahí dice. Y ya no lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque la luz nos ilumina y nos hace reconocer que el pecado está en nosotros. Dice, el Espíritu les convencerá de pecado. El Espíritu es quien inspiró esta palabra. Y Él es el que nos convence de pecado. Y por eso pedimos perdón a nuestro Dios. ¿Por qué? Por todas las cosas que hicimos. Muchos de nosotros decimos, que quisiera yo regresar otra vez para no haber hecho todo lo que hice. ¡Qué vergüenza! Nos avergonzamos de nuestro pecado y decimos, que quisiera retroceder el tiempo para evitar todo lo que hice, porque qué vergüenza. Pero gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios por su infinita misericordia que nos perdonó. Hermanos, se olvidó y borró ese pasado tan vergonzoso que a muchos avergüenza y que muchos ni siquiera nos queremos acordar. Entonces, bendito sea nuestro Dios que nos lo borró. Así que, ¿para qué retroceder? Si Dios lo borró, si lo echó al fondo del mar y Él ya no se acuerda más de Él, ¿para qué acordarnos nosotros y para qué querer retroceder de algo que Dios ya no se acuerda, que Dios borró? Así que, gloria a Dios, hermanos. Así que ya no diga, quiero volver el tiempo atrás para volver a corregir todo. No, ya Dios lo corrigió por nosotros. Él nos lavó, Él nos limpió, Él nos perdonó y echó todos nuestros pecados al fondo del mar. Y como lo he dicho siempre, no se ponga el traje de buzo para ir a buscar sus pecados. ¡Ay, déjelos! Dios ya no se acuerda de ellos. Y si Dios ya no se acuerda que es el que nos va a juzgar, ¿para qué acordarnos nosotros? Solamente darle gracias a Dios por su misericordia y darle gracias porque nos perdonó, porque nos lavó, mis amados, porque quitó esa carga del pecado que nos agobiaba y que muchas de las veces nos avergüenza ese pecado. Así que, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál luz? Bueno, la luz de la palabra de Dios. Esta luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Eso es, alumbra a cualquier hombre que venga a la luz. Es simplemente como el sol que brilla sobre cada hombre que sale a recibir la luz del sol. Pero hay quienes figurativamente hablando están por ahí abajo de sus cuevas, a los cuales la luz del sol no llega. Es necesario venir a la luz. Estamos hablando de los pecadores, por decir así, en un sentido figurado, ¿verdad? Hay muchos que están en sus cuevas y no quieren salir para recibir la luz del sol. Y entonces
Fíjese que muchas veces cuando lavamos en la noche, ¿verdad? Que no vemos nada, si quedaron manchas o no en la noche, pero en el día, ¿qué tal? Cuando vemos decimos, ay, es que en la noche todos los gatos son pardos, pero mira nomás qué manchado me quedó esto, o qué sucio me quedó esto. ¿Por qué? Porque la luz del día reflejó las manchas o lo que hice mal estando en la noche. Y por eso el apóstol Pablo dice, ustedes no son de la noche, ustedes no son de las tinieblas, ustedes son de la luz, ustedes son del día. Entonces, pues gracias Señor, hermano, porque la palabra nos anima y nos conforta y nos dice que nosotros, bueno, ya somos redimidos, ya para qué acordarnos del pasado, y si se acuerda del pasado es solamente para que usted le dé gracias por su infinita misericordia y por su amor, que hasta el día de hoy podemos decir, su gracia nos ha sostenido. Así que gracias Señor por ello, y se nos fue el tiempo, hermanos, se nos fue el tiempo, así que vamos a compartir aquí, a decir la respuesta. Vaya, nos contestó nuestra hermana Jael, nos contestó nuestra hermana Ludi, nuestra hermana Noemí, Nena, Claudia, Jonathan, Devani, y bueno, Dios te bendiga, Sarita, qué bueno que estás con nosotros, bienvenida, Dios te bendiga. Dice, ¿cuál tribu se le dio la responsabilidad de cuidar el templo y guiar al pueblo en la adoración a Dios? Inciso A, Manasés. Inciso B, Leví. Inciso C, Judá. La respuesta correcta es la tribu de Leví. Felicidades a todos los que respondieron. Y usted lo puede colaborar ahí en Deuteronomio 10:8. Deuteronomio 10:8, ahí usted puede colaborar de que la tribu de Leví era la encargada de ahí, de cuidar el templo y de a la adoración, guiar a la adoración. Así que gracias por acompañarnos en este hermoso inicio de semana. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Les invitamos a que usted nos siga buscando aquí lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos con su servidora Nereida Gutiérrez. Así que un fuerte abrazo y saludos a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que siempre tienen el gusto de acompañarnos. Así que le invitamos a que, si Dios así lo permite, el miércoles, bueno, estemos aquí nuevamente a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Si usted quiere volver a escuchar alguna enseñanza, le invitamos a que la busque allí en C.C. El Buen Pastor, allí en YouTube. C.C. El Buen Pastor, y ayúdenos a compartir también de YouTube para que más sepan y conozcan que allí está nuestra página. Así que también ayúdenos a compartir ahí de YouTube para que haya más suscriptores y podamos nosotros de ahí también poder transmitir en vivo. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Permítame orar por usted. También le invitamos a que nos busque. Si usted nos encontró en YouTube, búsquenos en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Ahí usted se puede conectar con nosotros lunes, miércoles y viernes. Permítame orar, hermanos, para darle gracias, para que tenga un excelente inicio de semana. Dios le dé la gracia y la sabiduría y usted pueda de alguna manera conectarse con nosotros y que pueda usted terminar su día con bien. Así que vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por venir y habitar entre nosotros. Gracias por darnos tu bendita palabra, que es la que nos guía, es la que nos reveló a ese verbo encarnado, es que nos da a conocerte. Y cada vez que conocemos más de tu palabra, más nos enamoramos de ti, más te damos gracias. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en esa preciosa sangre. Gracias por darnos esta nueva vida contigo. Gracias porque ahora podemos tener vida y vida en abundancia, porque ahora tú nos has dado la vida eterna. Te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu bendita palabra y te doy gracias por nuestros amigos, nuestros hermanos que están en esta mañana conectados o por aquellos que en el transcurso del día van a escuchar esta enseñanza. Te damos gracias por ellos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas, les bendecimos en sus familias. Padre, que envía tus ángeles a que acampen alrededor de cada uno de ellos, oh Dios amado. Y Señor eterno, guárdales de todo mal. Cúbrelos con tu sangre preciosa, oh Dios.
dales gracia ante sus patrones, dales gracia ante sus clientes, aquellos que tienen sus propios negocios, dales gracia ante sus clientes, dales la gracia y la sabiduría, mi Dios, para desenvolverse en cada área de sus trabajos. Te alabo y te doy gracias, Señor mío. Gracias por el ciclo escolar que permitiste que terminaran los niños, los jóvenes. Gracias, Señor, por todos los estudiantes que les permitiste terminar con bien. Gracias por guardarlos de todo mal, de todo peligro. Y gracias, Señor, porque ahora están en casa y te pido que tú los guardes ahí de todo mal, porque muchas de las mamás también trabajan. Así que te pido que los guardes de todo mal, que los cubras con tu sangre preciosa, que guardes sus hijos, sus hogares, mientras ellos salen a trabajar, que tú les permitas regresar con bien a sus hogares y que te den gracias cada día, porque tu misericordia es para siempre. Mi Dios, si alguien está enfermo, si necesitan un milagro, te pido en el nombre de Jesús que les des esa fe para creer, que en el nombre de Jesús, que reciban su milagro, que reciban su sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Dios, dales esa fe para creer, dales esa fe para creer en el nombre de Jesús, oh Dios. Te alabo y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú estás obrando, sé que tú estás sanando, sé que tú estás, Señor, levantando de esa cama, sé que están recibiendo su milagro aquellos que les dicen que ya no hay sanidad. A esas personas les decimos que en el nombre de Jesús que crean y que reciban su milagro. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de depresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de ansiedad. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y los cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos por fe, Señor, que en tu llaga han sido curados, que tú dijiste en la cruz del Calvario: hecha está tu sanidad, hecho está tu milagro. Solamente cree y recíbelo en el nombre de Jesús. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. Si nuestros hermanos, nuestros amigos que están escuchando esta enseñanza, mi Dios, tienen alguna petición, te pido que tú se las suplas conforme a tu voluntad y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente inicio de semana. Dios le bendiga. Mario Torres, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por ayudarnos a compartir. Luz Elena, Mario Torres, mi hermana Ludivina, nuestra hermana Angelina y a nuestra hermana Eva Herrera, que también nos ayuda a compartir. Gracias por ayudarnos a compartir la palabra de nuestro Dios. Y Dios les bendiga. Dice, les pido oración por mi familia. Claro que sí, mi amada. Dios bendiga a su familia y que Dios salve a todos aquellos que aún le faltan porque sean salvos. Que Dios conteste su petición y que le permita que sus ojos vean. Salva a sus hijos, a todos los que falten por venir a Jesucristo de su familia. Dios le bendiga, mi amada hermana. Dios le bendiga, don Conrado. Gracias también a usted por ayudarnos a compartir. Dios le bendiga. Bueno, nuestro hermano Natividad Hernández, Dios le bendiga. Me da mucho gusto y me gozo verle ahí cantando sus alabanzas allí en casa, hermana. Hermano, usted tiene ese espíritu musical como lo tiene toda nuestra familia. Así que un fuerte abrazo, hermano Natividad Hernández, y gracias por acompañarnos. Allá está Garland, sí, allá en Texas. Dios le bendiga y gracias. Dios te bendiga, manita, te amo. Dios te bendiga. Mana Noemí, Devani, Jonathan. Dios les bendiga, cuídense mucho. Que tengan un excelente inicio de semana. Bye.